Muy buenos días para todos y todas. Muy bien, gracias por responder el saludo. Vamos a iniciar nuestra clase. Entonces, ¿me confirman si todos estamos viendo la pantalla? Por favor. Sí, señora, sí se Sí. ve. Listo, muchísimas gracias. Entonces, em, qué pena los problemas técnicos, pero bueno, hace parte como de estar en sincronía con la tecnología y a veces juega una mala pasada. Pero pues afortunadamente Bueno, ya estamos acá, ¿cierto? Y vamos a iniciar. buenos días, profe. Muchísimas gracias. Disculpen la demora con los problemas técnicos. Bueno, chicos, les deseo una buena sesión. Muchísimas gracias por la asistencia. Gracias, profe. A usted, profe. Bueno, entonces, primero que todo, chicos, quisiera empezar con esta pequeña frase que estaba ayer en, en un encabezado del Tiempo y que la dice el doctor, el médico Rodolfo Ginás, que es uno de los grandes científicos que tenemos aquí en Colombia. Y él dice lo siguiente: el problema grave no es la educación, es del sistema que se utiliza. El problema serio que tiene la educación es que está basada en memorizar y no en entender. Realmente, si queremos hacer algo de importancia que valga la pena, es reconstruir el sistema. Fíjense que, ¿por qué traigo esta frase a colación? Y es que quiero que se centren en la cuarta línea, y es que la idea es que estos aprendizajes no se centren en memorizar cosas, sino en lograr entenderlas. Por ejemplo, lo que vamos a ver hoy, sí podemos decir que es un poco de memoria, porque hay muchas palabras nuevas que no están dentro de nuestro vocabulario común, pero que hacen parte del vocabulario científico que debemos aprender de memoria, pero es una cuestión de aprender los términos. Sin embargo, por más de que usted los memorice y no entienda, entonces ahí va a haber un problema con su comprensión de este conocimiento científico. Entonces, tengan en cuenta que no se trata solamente de memorizar, sino que la idea es que ustedes puedan entender todos estos procesos que vamos a ver hoy y que hemos estado viendo y que vamos a seguir viendo. Para la sesión de hoy hay dos libros guía que son en, pues, los libros de los que está la información aquí dispuesta. Eh, las imágenes y algunos textos son producto de estos dos libros. El primero se llama Microbiología Médica de Cherries, la sexta edición, que fue eh, pues dispuesta a circular en el 2015 y traducida en el 2017 al español. Esta Este libro, Microbiología Médica, nos habla un poco del coronavirus, entonces los invito a que pues los que puedan bajarlo por internet lo hagan. Nos habla desde el 2015, desde el 2014 del coronavirus. Entonces fíjense que no es algo como muy nuevo, sino más bien es algo que ya lleva pues años de investigación y que pues esta nueva cepa ha producido la pandemia que conocemos actualmente. Fundamentos de Biología, que lo estuvimos compartiendo en la sesión pasada. También es un libro muy bueno que nos ayuda a comprender un poco la ciencia desde un lenguaje más sencillo. Quiero contarles la ruta de aprendizaje que vamos a tener hoy. Entonces, vamos a dar respuestas a las preguntas de la clase anterior que no alcanzamos a responder. Vamos a dar solución a esas preguntas porque la idea es que no se queden con las dudas,
sino que precisamente atendamos a todas esas preguntas que tenemos. Vamos en un segundo momento a escucharlos a ustedes según la investigación que hicieron acerca de los virus, de las personas que mandaron sus diapositivas, las que no es preocupante porque la idea es que ustedes hagan un proceso también de aprendizaje autónomo, ¿cierto? Y que se sienten a leer porque es muy importante como tener esa voluntad de hacer las cosas y no buscar excusas, porque las excusas no nos llevan a ninguna parte. En un tercer momento vamos a ver el dogma central de la genética o el dogma central de la biología molecular, que esto pues entra en el examen de admisión. Bueno, realmente es una suerte el tema que les toque, pero todo esto que estamos viendo ya lo han evaluado en esos exámenes. Entonces la idea es poder abarcar como todos esos temas de la mejor manera posible. Vamos a hablar de las generalidades de los virus, pues partiendo también del dogma central de la genética. Y por último vamos a hablar algo de las biohabilidades. En la clase pasada vimos cómo hacer la lectura de los gráficos y hoy pues vamos a aprender otra biohabilidad. Entonces, las preguntas de la clase anterior fueron: ¿qué es la neoplasia? ¿Qué es el vitiligo? ¿Y dónde está la melanina en la célula? Entonces, respondiendo a esas preguntas, según el diccionario de cáncer, una neoplasia tiene pues el origen de la palabra. El origen de la palabra es griego. Neo hace referencia a nuevo y plasia a crecimiento. Entonces, en ese orden de ideas es un nuevo crecimiento. Físicamente se vería como esta imagen que vemos aquí al lado derecho, ¿cierto? Entonces es un crecimiento nuevo en la piel, pero no cualquier crecimiento, porque todo el tiempo estamos pues en constante crecimiento. Se dice que esta neoplasia es un tejido anormal, ¿de acuerdo? Que aparecen cuando esas células empiezan a hacer meiosis, es decir, se empiezan a multiplicar, perdón, empiezan a hacer mitosis. Recuerden que son autosómicas en este caso. Y pues entonces esas células no hacen autopoiesis, es decir, no se destruyen, ¿cierto? Sino que empiezan a multiplicarse descontroladamente y generan estas masas de tejido. Hay unas que son benignas, que son las que no son cancerosas, que simplemente pues se pueden extraer y ya. O las malignas, que son las cancerosas. Dime, Santiago. ¿Tienes una pregunta, Sai? Bueno, entonces fíjense que a nivel físico, fenotípico, exterior, se vería de esta manera como ¿se alcanza a ver el cursor? Sí, como estoy señalando con el cursor. Sin embargo, pues ya en un plano más pedagógico y ilustrativo de la célula, se vería como se ve en esta partecita de abajo. Un cúmulo de células que no están cumpliendo ninguna función y están haciendo pues un tejido. De más. ¿Qué es el vitiligo? Me habían preguntado. El vitiligo, precisamente me imagino que hicieron la pregunta porque estábamos hablando de la melanina, es una enfermedad asociada a los melanocitos. Los melanocitos, como lo vamos a ver en esta, son los encargados de segregar, de producir la melanina en la piel. Fíjense que aquí en esta imagen vemos dónde están los melanocitos y los melanocitos se ubican en la parte basal de la epidermis, es decir, en la parte más profunda de la epidermis, que junto con los queranocitos se van a ir a la melanina. Después de los melanocitos producen la melanina. Después de que está producida la melanina, sube a la parte externa de la piel y junto con los queranocitos son los que van a producir esta protección para la capa externa de la piel.
estos melanocitos pueden formar eumelaninas o feomelaninas. Las eumelaninas son estos pigmentos de color café y negro, digámoslo de alguna manera, y los feomelaninas son los pigmentos de color rojizos y amarillos. Esto, dependiendo pues de la genética de la persona, va a segregar de uno o del otro y es lo que nos va a dar nuestro color de piel. Y recuerden que habíamos visto la clase pasada que el hecho de que su piel se broncee es una respuesta precisamente de los melanocitos para proteger la piel. Entonces, ¿qué es el vitiligo? El vitiligo sucede cuando el mismo sistema inmune empieza a destruir estos melanocitos. Entonces los destruye. Esa es una de las razones, puede ser una de las razones. Sin embargo, fíjense que acerca del vitiligo no hay como una razón muy clara de por qué sucede. Esa puede ser una de las razones, o la otra razón, como está aquí escrito, es que estos melanocitos no van a producir melanina. Entonces, la piel va a ser hipocrómica o acrómica. Recordemos que hipo es bajito, es decir, y cromo viene de color. Entonces, hipocrómica significa que van a tener muy bajo color, o acrómica sin color, es decir, los melanocitos no van a producir melanina. Profe, Señora. y si digamos es ¿cómo era? Hipocrómico. Hipocrómico, lo siento. ¿Sí? Es que a mí me sucede eso en mi piel, pero pues no es tan junta, es como variada en todo mi cuerpo, pero sí se nota, sí se alcanza a notar cuando salgo a la luz o esto, se nota más. Entonces ahí como uno podría como eliminar esas manchas o algo así. Fíjate que al ser una predisposición genética, las predisposiciones genéticas no tienen cura. Es decir, por ejemplo, el enanismo. El enanismo es una predisposición genética. ¿Se acuerdan que hablábamos de los cromosomas y demás? Resulta que aquí la razón de que den estas manchas tiene un 40% del patrón poligénico, es decir, hay muchos genes que están interviniendo para que los melanocitos no tengan la suficiente cantidad de melanina. No, también sucede, fíjate que sucede mucho en las personas de piel morena o trigueña, ¿cierto? Cuando están creciendo, a muchas personas nos salen unas manchitas blancas porque estamos creciendo pues de una manera como muy rápida. Con el tiempo pueden que se vayan de pronto disminuyendo esas manchas o se vayan acrecentando, pero aquí digamos que un medicamento o una solución para esta predisposición genética no la hay. También hay otra enfermedad, de alguna manera podríamos decirlo, que en algunos casos puede llegar a ser enfermedad o en algunos otros no, que son ¿Como los la melanomas. dermatitis? Bueno, es que No, sé, la dermatitis, bueno, no sabe, ¿sí? no sé si se diga así, pero pues es que a mí siempre me dicen que yo sufro de eso, pero pues no sé si se llame así en realidad. No, la dermatitis es otra patología que tiene que ver con la inflamación de alguna de las células, en este caso de las epiteliales. El vitiligo tiene que ver directamente con los melanocitos y con la producción de melanina. La dermatitis tiene otras razones, es totalmente diferente y habría que ver cómo. Y fíjate que la dermatitis sí tiene un tratamiento médico en el cual se puede atenuar un poco. Hay otra relacionada con los melanocitos que son los melanomas. Hay melanomas benignos y malignos. Los melanomas son los que llamamos los lunares. Es decir, los lunares son
una segregación exagerada de melanina en nuestra piel. Entonces, muchos de los que tenemos lunares es melanomas. Desde el punto de vista científico se les llaman melanomas. Hay unos que pueden ser cancerígenos, pero la mayoría no lo son. Aquí les coloco un link. Los invito, Sofía, los invito a que cuando les pase las diapositivas se fijen en este link que tengo aquí en la partecita de abajo y ahí pueden solucionar como otras dudas con respecto a estas dos formas de los melanocitos. ¿Listo? Bueno, entonces, como respondiendo esas preguntas, quiero ahora escucharlos a ustedes. En ese orden de ideas, vamos a empezar con la exposición de Sofía y de Liliana. Chicas, es muy corta, no sé, se demoran 3 minuticos contándonos como eso que investigaron. Yo les voy pasando las diapositivas y luego seguimos con otra. Les voy a agradecer que seamos muy concisos para que podamos ver todo lo que vamos a ver hoy. Entonces, Sofía y Liliana, las escucho. ¿No le han permitido entrar a quién? ¿A Sofía y a Liliana? Bueno, entonces vamos a escuchar a, a Sharon, a Sofía y a Daniela, porfis. ¿Estamos ahí? Buenas, profe, Sí, ¿cómo señora, que está? Hola, Sharon, bien. Te escucho. Pues Te voy a ir pasando las diapositivas, ¿vale? nosotras no llegamos a una conclusión sobre si está vivo o muerto, pero pues voy a ir explicando que el virus es como un trocito de código genético, ARN o ADN, que se encuentra en una pequeña membrana y este se va esparciendo a través de contagiar células. Bien. Aquí donde dice existen organismos. Señora, Aquí donde dices existen organismos celulares, ¿qué fue lo que alcanzaron a investigar? estamos... Pues, Habla, Dani. pues lo que investigamos de los organismos acelulares era una teoría que tenían personas de que podrían existir organismos que pueden estar vivos, pero no necesariamente tener células. Vimos la teoría, pero la verdad no era confiable, entonces la descartamos porque precisamente por eso, aunque ahí dice que a muchas personas el virus, para muchas personas el virus puede estar vivo, pero para muchos otros no. Entonces, ese fue lo de eso. Y desde tu perspectiva, ¿tú crees que está vivo o no? Leyendo esa teoría. Pues la verdad, si soy sincera, yo digo que es una mezcla de los dos, porque no está genéticamente no se puede decir que está vivo ya que no está compuesto por células, sino son como partes de ADN y ARN, pero tampoco se puede decir que está muerto ya que cumple acciones, entonces por eso no llegamos a una conclusión específica. Listo, muchas gracias. Muy bien, chicas. A ver, quiero escuchar un poco a Alonso. Vaneito Utiva Alonso. ¿Está? ¿No está? ¿Se fue? ¿Se quedó dormido? Dormida, perdón.
¿No está o le da pena hablar? Bueno, entonces vamos a escuchar a Nicole. Que Vaney no puede Algo. utilizar el micrófono. Ah, ok. Bueno, gracias. Entonces, Nicole Valentina, ¿nos quieres contar un poco lo que investigaste, por favor? Valentina hizo una investigación interesante acerca del COVID. ¿Estás ahí? Bueno, vamos a seguir entonces. Fíjense que esta introducción acerca de los virus y las dos chicas que hablaron me dan paso para poder hablarles, ¿cierto? Sobre esto del ADN y del ARN y acerca de, entre la dicotomía de enfrentarse al virus y saber si está vivo o si está muerto, y si está muerto porque es capaz de causar tantas muertes, pero si está vivo resulta que no es una célula, pero que sí se reproduce, pero resulta que no hace acciones metabólicas. Todo eso lo podemos de pronto entender un poco a partir del dogma central de la biología molecular, que es la replicación, la transcripción, la traducción del ADN y cómo funciona el ARN en todo ese proceso. Entonces, fíjense que la clase pasada estábamos viendo, por ejemplo, que en la mitosis, una célula madre da como producto de la división dos células hijas con la misma carga genética, es decir, con la misma cantidad de ADN y de la misma naturaleza, sin ningún tipo de mutación. Si hay una mutación, entonces hay cáncer o hay otra enfermedad. En el caso de la meiosis, decíamos que una célula madre va a dar como producto cuatro células hijas, ¿cierto? Espermatogénesis y ovogénesis, con la mitad de la carga genética, pero que esta carga genética sí está mezclada con un cromosoma, con los cromosomas paternos y con los cromosomas maternos. Y veíamos que las bacterias también se dividen y en ese proceso de división ellas también hacen una división de su ADN, una replicación y una división de ese ADN. Entonces, dentro del ciclo celular, veíamos que habían dos fases grandes, ¿verdad? La interfase y la fase M, que es la fase donde se da la mitosis. En esa interfase hay una fase muy importante que es la fase S. En la fase S se va a dar la replicación del ADN y la síntesis de histonas. Las histonas posteriormente me van a ayudar a formar los cromosomas. Pero entonces vamos a centrarnos hoy en este apartado, que es la replicación del ADN. Entonces, fíjense que el ADN va a estar en las células, ¿cierto? En las células eucariotas las vamos a encontrar en un organelo que llamamos el núcleo. Pero en las células procariotas van a estar dentro del citoplasma de manera libre. De manera libre va a estar el ADN en las procariotas o en las bacterias o arqueobacterias. Y en los virus resulta que también tenemos un material genético, ¿cierto? Como lo decían Alejandra y Sofía, creo. Pues puede tener ADN o puede tener ARN, pero los virus también tienen pues un porcentaje de material genético.
Aquí, en esta imagen grande, vemos cómo se desenvuelve un cromosoma, ¿cierto? Y vemos como la explicación de qué está compuesto ese ADN. Entonces, fíjense que el ADN está compuesto por unas bases nitrogenadas, que les llamamos timina, adenina, citosina, guanina, un conjunto de, de estas bases nitrogenadas van a formar algo que se llama el gen. El gen. El gen, esto se va a juntar por medio de las histonas, ¿cierto? Y de los nucleótidos, y me va a formar pues, lo que llamamos, esta es la forma condensada del ADN que se da en la fase S para poder hacer la división. Normalmente no lo vamos a encontrar en forma de cromosoma, sino en una maraña, un nudo, pero se forma en forma de cromosoma, valga la redundancia, cuando va a ser la división. ¿De acuerdo? ¿Qué es un gen? Un gen, entonces, podemos decir que, miremos esta imagen de acá, es un segmento de ADN, ¿de acuerdo? Ese segmento de ADN o gen me va a dar las características, por ejemplo, físicas que tengo, si soy alto, si soy bajito, si soy crespo, si soy pelirrizo, tengo los ojos marrón o verdes, azules, etcétera, van a estar codificados por estos genes, pero los genes codifican más que solamente esas expresiones físicas, sino que también están encargados de codificar la producción de proteínas para que la célula cumpla una función. Es decir, el centro de control de la célula de las funciones también se hace pues a partir de la codificación de estos genes. Quiero que se fijen muy bien en esta imagen porque ahorita vamos a hacer una actividad en la que van a poner en práctica esto. ¿Listo? Entonces recuerden las bases nitrogenadas. Este ADN está estructurado por un esqueleto, que es un esqueleto compuesto por un azúcar y un fosfato. Bueno, ya lo vamos a ver un poco más adelante en mayor detalle. Pero, ¿qué es esto del DNA? Recuerde que nosotros no podemos hablar desde la descontextualización. Y es que, bueno, el ADN existe porque sí, porque los científicos dijeron que era así y yo me lo creo todo. Resulta que hay un contexto histórico al que debemos acudir, y es que la primera persona que empezó a hablar de que existía un material genético fue Frederick Griffith, y los invito a que conozcan este experimento. Por efectos de tiempo, no lo vamos a explicar paso a paso, pero este señor fue uno de los que primero habló de ADN y dijo que había un misterioso fenómeno, ¿cierto?, asociado a los rasgos hereditarios, y a este fenómeno no lo llamó ADN, lo llamó transformación. Hizo sus experimentos con ratoncitos, pobres ratones, siempre experimentan con ratones en la ciencia, eh, para aislar ese material hereditario de unas bacterias que se llaman Streptococcus pneumoniae, que son las bacterias que producen la neumonía. Entonces los invito a que conozcan el experimento, yo se los dejo ahí como una invitación para que lo hagan. Por otro lado, después de este señor, llegaron dos científicos más, Alfred Hershey y Martha Chase, o Chase, como lo quieran leer. Creo que en español no hay lío si lo leemos de esa manera. Ellos dos retomaron la cuestión de este señor Frederick, hicieron un experimento bastante interesante, y fue que estudiaron un virus, que es el virus T2, que infecta la bacteria Escherichia coli. Fíjense que los bacteriófagos, como su nombre lo dice, son los virus que solamente van a infectar bacterias. Entonces,
ellos fueron los primeros en descubrir que los virus tenían un material genético y que el material genético era el encargado de entrar a las células y después de entrar a la célula, pues se reproducía ese material genético. También descubrieron, lo que hicieron en ese experimento, colocaron radioactividad en la cápside o en la membrana del bacteriófago. Fíjense, este círculo amarillito es la radioactividad que pusieron en las proteínas de la membrana. Por un lado hicieron esto. Y por otro lado, con otras células, lo que lograron hacer fue colocar este material radioactivo en el ADN. Los resultados fueron que, como lo vemos aquí, la cubierta proteica del virus no entra a la célula de la bacteria, solamente entra el ADN, ¿cierto? Y este ADN se duplica, se replica con el ADN de la célula y pues se forman de nuevo las cápsides dentro de la célula, rompen la membrana y salen. Después, en 1953, Watson y Crick fueron los que presentaron pues este modelo definitivo de ADN. Ellos lo hicieron tan solo en una sola página que se publicó en la revista Nature de ciencia. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Ellos lo que hicieron fue analizar los tamaños, la geometría, las distancias entre estas bases nitrogenadas, y le dieron la estructura sino que descubrieron que el ADN tenía esta estructura helicoidal con un carácter antiparalelo, es decir, de 5' a 3' va una cadena de ADN. Y antiparalelo significa que la otra cadena de ADN va de 3' a 5'. Ellos fueron quienes nos dieron a conocer esa característica de la hebra de ADN. Hasta aquí un poco complicado, pero bueno, vamos a tratar de desnudar un poquito el ADN a ver si lo podemos entender un poco mejor. Entonces, fíjense que en esta imagen de aquí vamos a ver la estructura de un desoxirribonucleico. Es decir, vamos a ver la estructura del ADN. ¿De qué está compuesto el ADN? O un desoxirribonucleico. Entonces, hay un azúcar, ¿cierto? Que se llama desoxirribosa. Esta azúcar está compuesta por 5 carbonos. Del carbono número 5, se va a añadir un grupo fosfato. ¿De acuerdo? En el carbono número 3 se va a añadir un grupo hidroxilo. Y en el número 1 se va a añadir una base nitrogenada. Esta puede ser adenina, puede ser timina, puede ser guanina o puede ser citosina. Aquí vemos en el lado izquierdo, en la imagen B, la unión de diferentes desoxirribonucleótidos. Entonces, fíjense, ¿cómo se unen los unos con los otros? Gracias al grupo fosfato, se van a unir, y a estos enlaces son los que llamamos los enlaces fosfodiéster. Son los encargados de unir los desoxirribonucleótidos. Son los encargados de unir
estas dos azúcares, ¿verdad? Bueno, y esta unión es lo que le llamamos el esqueleto azúcar-fosfato. ¿Por qué? Bueno, tengo un azúcar, un fosfato, una azúcar, un fosfato, un azúcar, un fosfato, y esto es lo que me va a formar el esqueleto, por eso tiene ese nombre. ¿Listo? Por el otro lado, las bases nitrogenadas van a salir de ese esqueleto. En una manera aún más detallada. Fíjense que aquí tenemos el azúcar de los 5 carbonos. Resulta que tenemos ARN y ADN. ¿En qué difieren el ARN del ADN? Pues que el ARN o ácido ribonucleico tiene en el azúcar que forma su cadena una ribosa, ¿de acuerdo? Por eso se dice ARN, ácido ribonucleico. Es decir, la azúcar del ARN va a ser una ribosa. Pero en el caso del ADN, ácido desoxirribonucleico, va a tener en su esqueleto una azúcar que le llamamos desoxirribosa. Fíjense que ambas tienen 5 carbonos. Pero ¿en qué diferencian? Aquí, en el carbono número 2 de la ribosa, tenemos un grupo hidroxilo, OH. Pero en la desoxirribosa solamente tenemos un hidrógeno. Por eso se llama dexo, sin oxígeno. Es decir, es un azúcar sin oxígeno y esta es un azúcar con oxígeno. Entonces, la ribosa del ARN y la desoxirribosa del ADN. Dentro de las bases nitrogenadas, vamos a tener las pirimidinas y las purinas. Las pirimidinas son la citosina, el uracilo, la timina, y en las purinas las guanina y la adenina. Aquí es importante decir que el uracilo va a ser parte de el ARN, es decir, se va a juntar con la ribosa. Pero no se va a juntar con la timina. Bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante con más claridad esa parte. Fíjense que lo que hicieron estos dos señores, Watson y Crick, fue descubrir cómo era que se juntaban estas purinas y estas pirimidinas. Fíjense que hay una pareja perfecta que es entre purina y pirimidina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si juntamos una purina, ¿cierto? Y otra purina, no va a haber espacio suficiente y no se va a formar la doble hélice de la cadena de ADN. O si juntamos una pirimidina con una pirimidina, va a haber mucho espacio y pues tampoco va a dar lugar a que se forme esta doble hélice o esta doble cadena de ADN. Entonces aquí en el lado derecho vemos cómo se van a juntar esta purina y esta pirimidina. Se juntan por algo que le llamamos enlaces de hidrógeno. Entonces fíjense, aquí tenemos una adenina y aquí tenemos una timina. Y vemos que su enlace pues es perfecto, de alguna manera. Bueno, entonces el dogma central de la genética tiene que ver con el proceso de replicación de esta molécula de ADN. Hace mucho tiempo, y duró muchísimo tiempo, se creía que era la única forma de síntesis de proteínas a partir del ADN. Es decir, el ADN se replicaba, hacía un proceso de transcripción con ayuda del ARN y el ARN hacía la traducción
para la síntesis de proteínas, que son las encargadas pues de dar algunas características o de cumplir funciones. Pero este conocimiento, este diagrama, este dogma se transformó. ¿Por qué? Porque hay otras formas de replicar ese ADN o otras formas de sintetizar proteínas. Ejemplo, los virus. Fíjense que aquí la línea es unidireccional. ADN, ARN, proteínas. Pero resulta que en los virus, ¿cierto? Los virus, como lo mencionaban las compañeras, muchos virus están compuestos solamente de ARN. Entonces, ¿cómo hacen para producir ADN y para poder replicarse? Entonces, este es el nuevo dogma central de la genética, y es que hay un ADN que, bueno, puede replicarse, puede duplicarse, se transcribe por medio del ARN mensajero, traduce esa información, la convierte en proteína. Ese es el que conocemos. Pero fíjense que el que está en rojo son los mecanismos asociados a la replicación viral, es decir, cómo se replican los virus. Entonces el virus puede hacer una traducción con una enzima que se llama la enzima ribosa, puede hacer el efecto de traducción a partir de solamente esta enzima, que es esta imagen que vemos acá. O si tiene la enzima transcripción reversa, si el virus contiene esta enzima en el ARN, también puede hacer la replicación de su ARN a partir del ADN. Hay otros tipos de proteínas que se pueden producir a sí mismas y se le llaman los priones, que es este verdecito que vemos acá. O hay proteínas que van a estimular esa duplicación en el núcleo. Es decir, de aquí se va a mandar una información directamente acá para que se dé esa duplicación. Bueno, yo sé que el tema no es muy fácil, pero tampoco es complicado. Entonces, como para afianzar un poco lo que hemos visto hasta aquí, tener un poco más claro, de nuevo todos vamos a entrar a EducaPlay Retos y vamos a poner este pin. En esta actividad nos demoramos máximo 3 minutos. Si se equivoca, vuelva a entrar con otro nombre. Entonces entra primero con su nombre y su apellido, y luego entra con su nombre y sus dos apellidos y soluciónelo. La idea es que tenga 100 puntos para mirar qué tanto entendió esta primera parte para poder seguir. Entonces todos entramos en EducaPlay, porfis. EducaPlay Retos, de nuevo, introduce tu Game Pin en Google, ¿cierto? Y vamos a entrar y el pin es el siguiente: 296 168. Entonces 2 minuticos para hacerlo.
La idea es que, por ejemplo, los que tuvieron 66, 50 puntos, vuelvan a entrar y traten de solucionarlo bien para que nos quede como claro estos primeros conceptos. Profe, ¿cómo puedo volver a entrar con otro nombre? Sí, entra con otro nombre, coloca, por ejemplo, tus dos nombres y tus dos apellidos, o tu nombre y Pero la ¿en inicial dónde de tu lo apellido. hago? ¿En dónde hago para cambiar mi nombre? De nuevo tienes que introducir tu game pin, como si volvieras a entrar. No abras. Bueno, esta primera actividad es súper sencilla y al parecer como que la mayoría lo entendimos, entonces vamos por buen camino. Entonces, No, vamos a seguir. no, yo tampoco pude volver a entrar. Ahorita les doy otro código para que puedan entrar, ¿listo? Para que lo vuelvan a solucionar al finalizar la clase. Vamos a seguir. Y quiero mostrarles, en una de las diapositivas, les he dejado un link para que ustedes puedan acceder a esta página. Esta página nos va a mostrar como una forma interactiva de ese proceso de transcripción en procariotas. Entonces quiero mostrarles paso por paso lo que es la transcripción rápidamente con esta página interactiva. Entonces, ¿está en inglés? Qué tal el inglés, chicos? ¿Full? Bueno, vamos a ver. A mí se me dificulta un poco el inglés, hablo francés, pero pues tenemos que hacer el intento en estas nuevas tecnologías de aprender nuevas cosas. Entonces, en esta, en esta página interactiva o en esta aplicación interactiva vamos a explorar el mecanismo de transcripción de una célula procariota. El primer paso pues que tenemos que tener en cuenta para hablar de transcripción es que va a haber una doble cadena, ¿cierto?, de ADN que va a ser antiparalela, es decir, de 5' a 3' y de 3' a 5'. Esta, bueno, lo que dice acá es lo que les acabo de decir. Esta doble cadena va a estar orientada, pues, en, en direcciones opuestas. Entonces, mm, mm, mm. Fíjense que lo que primero va a suceder en este proceso de transcripción del ADN,
lo que debe ocurrir es que va a intervenir una cadena de ARN mensajero. Entonces, en la transcripción, en este proceso de transcripción, el primer paso es la intervención, ¿cierto?, de esta cadena monocatenaria, es decir, una de ARN mensajero. ¿Qué va a hacer ese ARN mensajero? Esto ocurre en procariotas, ¿verdad? En eucariotas es un poco diferente, pero el principio es el mismo. Entonces, este ADN mensajero va a estar mediado por los ribosomas, quienes los ribosomas van a ser los encargados de hacer la traducción y convertir estas bases nucleadas, ¿cierto?, de nucleótidos en polipéptidos o aminoácidos, que son las proteínas, quienes van a cumplir las funciones. Ese ribosoma que encontramos aquí tiene una enzima muy importante que se le llama la ARN polimerasa. Esta enzima está compuesta por muchas proteínas muy pequeñas, aminoácidos, ¿cierto? Unas subunidades muy pequeñas, las cuales van a estar encargadas de catalizar esos enlaces covalentes entre la cadena del ADN y el ARN. Bueno, digamos que en esta página, el objetivo de mostrarles esta página, ustedes en el examen no les va a salir paso por paso qué pasa en la transcripción ni qué pasa en la traslación. Pero fíjense que si hacen el esfuerzo por entender cada imagen y hacer la traducción, se van a dar cuenta cómo es que suceden estos dos pasos, y vamos a entender un poco cómo es que el virus hace el proceso de transcripción inversa en la célula para poder replicarse. Entonces los invito también a conocer la página, los que quieran como abordar un poco más en profundidad el proceso de transcripción y traslación. Pero a nivel general, y lo que les aparece en el examen puntualmente, es entender que este dogma no solamente va en una dirección, sino va en dirección opuesta, o puede saltarse algunos pasos, o existen un plegamiento de proteínas que también se da a partir de los priones. Bueno, entendiendo esto del dogma central de la biología, vamos a tratar de entender también un poco los conceptos básicos de los virus. Y entonces, el virus está compuesto por puede estar compuesto por una hebra de ADN o por dos hebras de ADN formando una hélice. Los virus tienen alrededor de 7 genomas diferentes. ¿Qué quiere decir eso de genomas diferentes? En el humano y en los mamíferos y en las plantas y en los hongos vamos a encontrar una doble hélice de ADN acompañada por una cadena monocatenaria de ARN mensajero. Cuando se da ese proceso de traducción y demás, es que se puede llevar a cabo la mitosis. Y, por tanto,
la duplicación de las células. Los virus no contienen todas estas partes importantes para que se dé esa replicación. Por eso, ellos ingresan a la célula y utilizan toda la maquinaria de la célula para poder hacer la replicación de ese genoma que ellos portan. Pero ese genoma, como les digo, puede tener 7 naturalezas diferentes. Es decir, hay virus con doble cadena de ADN, con una cadena de ARN, con genomas de ADN con huequitos, es decir, hay unos espacios en ese ADN que están totalmente vacíos. Ese tipo de genoma se llama GAPET. Entonces, hay una diversidad bastante enorme en cuanto a virus, pero vamos a tratar de ver esos conceptos básicos porque seguramente pues tras la pandemia a ustedes les pregunten acerca de los virus, para que se enteren un poco de qué es un virus y no nos metan los dedos a la boca con mucha información falsa que sale en las noticias y en muchos revistas y periódicos o informaciones falsas de Facebook. ¿Qué debemos saber de los virus? Entonces, quiero que miren esta primera imagen. Esa es la más común, ¿cierto? Cuando nos dicen virus pensamos, bueno, ahora todos pensamos en esta forma, pero antes de que el coronavirus se expandiera de esta manera y que todos hablábamos de virus, lo conocíamos más frecuente con esta forma. Fíjense que aquí me están diciendo las partes del virus. Entonces, el virus tiene unas espinas que van a salir de la cápside. La cápside está compuesta de proteínas. Va a tener un núcleo, ¿cierto? Pero no membranoso, ¿no? Lo vamos a llamar, el núcleo lo vamos a llamar al centro del virus. Y un ácido nucleico. Este puede ser ARN, ADN, GAPET u otro. Bueno, estos 3 básicamente, ¿no? Puede ser de 3' a 5', de 5' a 3', puede variar. Cuando es de 5' a 3' se dice que es positivo. Cuando es de 3' a 5' se dice que es negativo. Pero esto no tiene que ver con que tengan cargas positivas o negativas. Es una forma, digamos, arbitraria de llamarle, porque le podríamos llamar también alfa, beta o delta y gamma. Entonces, depende de la orientación de los carbonos en la cadena de la molécula de ADN. Entonces, ese ácido nucleico puede ser cualquiera de los anteriores. A este virus se le llama un virus con cápside desnudo, ¿de acuerdo? Y tiene una forma icosaédrica. Estas formas, icosaédrica, helicoidal, icosaédrica, junto con la naturaleza del ácido nucleico, es la que nos permite organizar taxonómicamente a los virus. Entonces, virus con cápside desnudo. También tenemos otros virus con algo que se le llama una envoltura. Entonces, esta envoltura le vamos a llamar nucleocápside. ¿Qué quiere decir? Fíjense que la envoltura va a funcionar como en la célula animal, como una membrana que va a proteger la cápside.
la cápside va a funcionar como el núcleo del virus. Aquí lo podemos ver más claro en esta imagen de la derecha. Entonces el ácido, la cápside en forma de icosaedro, las espinas, la envoltura, que la envoltura, al igual que en la célula eucariota y procariota, está también compuesta por lípidos. ¿Para qué sirve esa envoltura? Esa envoltura va a tener tres funciones esenciales. La primera es proteger ese genoma, ¿cierto?, que está en el centro del virus. También va a ayudar para el proceso de ingreso a la célula, es decir, estos lípidos y estas espinas y estas proteínas que se encuentran en la envoltura son como la llave de entrada a las células, son las que se van a sincronizar con las células. Por eso son de distinta naturaleza, dependiendo de las células a las que vayan a atacar, ¿verdad? Porque los virus son específicos. Es decir, por ejemplo, el virus de la rabia tiene proteínas que son capaces de decodificar las células de las neuronas. O, por ejemplo, el virus del VIH, a pesar de que entra por el sistema reproductor, no se queda allí y no ataca esta parte, sino que entra, podríamos decir que camuflado con un disfraz al torrente sanguíneo, y es en el torrente sanguíneo donde decodifica los leucocitos y entra a los leucocitos y empieza pues a duplicarse con estas células. Tiene una tercera función, que es para empaquetar enzimas esenciales para los primeros procesos de infección. Funciona como funciona el retículo endoplasmático o el aparato de Golgi. Tiene también esa función. Esta imagen es para darnos un poco cuenta de la diversidad de virus que existen. Realmente hay existen una cantidad de virus impresionante, además porque son supremamente pequeños. ¿Recuerdan que en la primera clase veíamos el tamaño de una célula, de un óvulo, hasta llegar al tamaño de una bacteria, que son mucho más pequeñas, y al virus, que es aún más pequeño? Estos virus la mayoría de virus afectan a las bacterias. Es decir, por ejemplo, en este momento nosotros tenemos otros virus dentro de nuestro cuerpo que están afectando, por ejemplo, a las bacterias que tenemos en él. Entonces, las bacterias constantemente son atacadas por estos bacteriófagos, incluso en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo tiene alrededor de, bueno, millones y millones de bacterias en los dientes, en las mejillas, en la zona axilar, en el ombligo. Tenemos bacterias por todos los lados de nuestro cuerpo que seguramente están siendo afectadas por estos tipos de virus que afectan bacterias. Aquí tenemos entonces unos dibujos acerca de algunos tamaños de virus. Entonces tenemos el parvovirus, que son virus de DNA, o el picornavirus, que es uno de los virus más pequeñitos, que tiene su genoma en RNA. Un poco más grandes como el adenovirus. Estos virus de DNA que vemos acá, parvovirus, papopavirus, adenovirus, herpesvirus y poxivirus, son virus que afectan a los mamíferos. ¿De acuerdo? Igualmente, estos que estamos viendo acá del RNA también son virus que afectan a mamíferos exclusivamente. El virus de la influenza lo tenemos por aquí, y esta que vemos aquí abajo es una Escherichia coli. Entonces miremos que la Escherichia coli es una bacteria muy, muy pequeña que tenemos en el tracto intestinal, y que aún así los virus siguen siendo pues mucho más diminutos.
Fíjense que estos virus que vemos aquí son otras ilustraciones didácticas acerca del herpes virus y del virus de la inmunodeficiencia humana, es decir, el VIH. Estos dos virus tienen envoltura. ¿Sí la ven? Entonces tenemos el núcleo cápside, que en este caso no es icosaédrica, ¿cierto? Sino es circular. Tenemos una envoltura. Tenemos unas espinas que le van a proporcionar la entrada a las células, una forma más fácil de hacer la entrada a las células. Pero resulta que, a su vez, estos virus tienen, podríamos decirlo, una desventaja, y es que son más sensibles a los detergentes. Entonces, fíjense que todos los virus que tienen envoltura van a ser más sensibles a los detergentes, a los etanoles, al éter, al calor, en comparación con los virus desnudos. Los virus desnudos son mucho más difíciles de atacar, porque su complejo proteico de la cápside es mucho más estable que en este caso los nucleocápsides. Aquí también les pongo un link, los que quieran de pronto profundizar un poco más en esto de los virus con envoltura. Ahorita les estaba hablando un poco de la clasificación taxonómica de los virus. Entonces, fíjense que esta clasificación taxonómica, a diferencia de cualquier otra especie, ha avanzado en menor medida por la razón que les decía de que los virus son muy, muy diversos. Incluso hay virus que tal vez jamás vamos a descubrir, porque como no nos hacen daño, pues no los estudiamos. No, digamos, no existe esa necesidad de estudiarlos, pero hay millones y millones de virus por ejemplo, en aguas residuales, en los cuerpos, en el mar. En una gota de agua de mar pueden haber alrededor de, no sé, 500 millones de virus. Entonces, los encargados de hacer la clasificación taxonómica de los virus son la ICTB, que es el Comité Internacional de Taxonomía de los Virus. ¿Qué características tienen en cuenta para hacer esa clasificación? Pues lo que les decía, ¿cierto? Entonces, la forma de la cápside, si es circular, si es icosaédrica, si es rectangular, si no tiene forma. También tienen en cuenta el tipo de proteínas que tengan su envoltura. También tienen en cuenta cómo se replica y pues otras características físicas, como por ejemplo las espinas, la cantidad de espinas y demás. Para llamar a las familias, todas las familias siempre van a terminar en I. Como funciona también en las plantas. Todas las familias en el grupo taxonómico van a terminar en I. Entonces, hay familia de virus, Parvoviridae. ¿Qué características tienen? Bueno, esta es una clasificación de virus de DNA que pueden afectar al ser humano. Entonces, dentro de los parvovirus o de la familia Parvoviridae, ¿qué características del virión encontramos? Fíjense que virión se le llama al virus cuando está en el aire o en las superficies o demás, es decir, está fuera de la célula. Cuando está fuera de la célula se le llama virión, pero cuando está dentro de la célula ya se le llama virus. Entonces, ¿qué características tienen los parvovirus? Son icosaédricos, desnudos
y su tamaño es de 20 nanómetros. Es lineal. Recuerden que, por ejemplo, el ADN de las bacterias es un ADN que circular. El ADN de nosotros es lineal. Existen esas dos variaciones, el ADN lineal y el ADN circular. Aquí la palabra CU, lineal de CU, hace referencia a una cadena unitaria, es decir, una cadena monocatenaria. Bueno, entonces, otro virus es, por ejemplo, el adenovirus o el herpes virus, herpes viridae. Hay muchos tipos de herpes, ¿verdad? Pero entonces toda la familia de herpes va a tener esta forma, va a ser icosaédrico, pero va a tener envoltura. Es mucho más grande que un parpoviridae, de 180 a 200 nanómetros. Es lineal de doble cadena. DC significa doble cadena. Hay virus de herpes simple de tipos 1 y 2, el virus de la varicela zoster es un virus que pertenece a la familia de los herpes, pero entonces el varicela zoster lo que, lo que va a causar es lo que conocemos como la enfermedad muy parecida a la varicela, a la que conocemos normalmente. Pero la varicela zoster tiene algo, y es que después de que nos da, por ejemplo, este virus nunca se va de nuestras vidas y queda en un estado de lisogenia, que ya lo vamos a ver ahorita con la replicación del virus. Entonces, este cuadro es para que se den una idea de la clasificación de los virus según sus características. Entonces, repito, ¿qué se tiene en cuenta? La forma, ¿cierto? Si tiene envoltura, el tipo de genoma que tiene, si tiene una cadena, si tiene doble cadena, si es circular, si es lineal. Y dentro de las familias, pues vamos a encontrar bastantes miembros representativos. De los Poxviridae, pues vamos a encontrar la viruela, y hay diferentes tipos de viruela, ¿cierto? La viruela simiana, la viruela taxnapos. Bueno, aquí abajo tenemos algunos virus de naturaleza RNA del ser humano que aún no han sido clasificados porque pues tienen como muchas características para englobarlos dentro de una de las familias, como la hepatitis D y la hepatitis C. ¿Cómo se replica el virus? Aquí tenemos una imagen de su replicación. Suceden 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos. ¿De acuerdo? La primera es conocida como la absorción o la unión con la célula hospedadora. Entonces, fíjense que en la imagen en la que hablábamos de los bacteriófagos, la cápside desnuda se quedaba por fuera. En este caso no. En este caso se une con envoltura a la célula. Esta envoltura es la que le permite hacer esa entrada, es decir, funciona como una cerradura, imita las propiedades de la membrana para poder entrar a la célula. Después de que es absorbida o se une a esa célula, pues ingresa, ¿cierto? Después de que ingresa, hay una denudación o una desenvoltura para liberar ese genoma. Entonces, miren que aquí se va a liberar
de la envoltura y va a quedar libre el genoma que posea ese virus. Al quedar libre, hay dos maneras en las que puede hacer replicación. La mayoría de virus necesita llegar al nudo, al núcleo de la célula para poder hacer replicación. Solamente 2 o 3 virus pueden hacer replicación en el citoplasma, pero en el citoplasma generalmente se hace la síntesis de proteínas por el ARN mensajero, entonces depende del tipo de virus. Generalmente siempre tienen que llegar al núcleo de la célula para poder hacer la replicación. ¿Listo? Entonces, cuando se replica, hace la transcripción, hace la traducción y el último paso es como ese ensamblaje, es decir, utiliza toda la maquinaria de la célula para forjar de nuevo esa envoltura y sale al exterior. Sale, perdón, sale. ¿Sale? Y estos nuevos virus lo que van a hacer es contaminar o contagiar o infectar las células que están alrededor, pues, de estas células. Todo el tiempo, después de que el virus entra a esta célula, todo el tiempo va a hacer replicación, transcripción, traducción y va a sacar millones y millones y millones de virus nuevos. Aquí hay una imagen que se las traje a propósito. Con respecto a la viabilidad que aprendimos la clase pasada de aprender a leer gráficos, y me gustaría que alguno de ustedes me leyera ese gráfico. ¿Quién se anima a leer este gráfico? Fíjense que tenemos en el eje Y el porcentaje de muertes. En el eje X tenemos el tiempo. Tenemos unas semanas del año, ¿cierto? Tenemos año 1, año 2, año 3, año 4. Y esta imagen me está hablando de las enfermedades, acerca de que las enfermedades endémicas pueden ser epidémicas. Seguramente han visto ahorita por las redes sociales y demás algunas imágenes diciendo que el virus del coronavirus puede volverse una enfermedad endémica. Fíjense que ¿a qué se refiere con eso de una enfermedad endémica? ¿Y por qué se le llama pandemia? Entonces, ¿quién se anima a leer esta gráfica? No todos al tiempo. Recuerden que esta herramienta de saber leer las gráficas va a ser muy importante para su examen. Entonces, lo primero es saber cómo se llama la gráfica, ¿cierto? Entonces, las enfermedades endémicas pueden ser epidémicas. Esta gráfica es un ejemplo de una fluctuación anual de muertes por neumonía e influenza, expresada como porcentaje de todas las muertes. ¿Cuál es el punto más alto? Bueno, ya vimos que aquí es el porcentaje de muertes, es decir, están 0%, 4%, 6%, un 100% de muertes. Aquí, los años en los que murió, en este periodo de tiempo, murieron cierta cantidad de personas que están reflejadas en porcentajes. Entonces, aquí hay unos puntos importantes. Este
rojito es el más amplio. Entonces nosotros nos vamos a estos puntos máximos de la gráfica. Dice porcentaje real de muertes totales en la población. Es decir, para el tercer año, en la semana 5, hubo un porcentaje de muertos de alrededor del 90%. ¿Cuál fue el porcentaje de muertes menor? Entonces, fíjense que en el primer año en el que empezó esta enfermedad endémica, murieron apenas alrededor de 48, 49, 50% de las personas que contrajeron esa enfermedad. ¿Qué significa que un virus endémico? Que hay una presencia constante. Entonces, fíjense que la influenza es una enfermedad endémica. La neumonía también. Aquí en Sudamérica tenemos enfermedades endémicas como el dengue, como el Zika. Es decir, están constantes. Todo el tiempo se están enfermando personas de estos virus, pero pues no alcanza a ser una epidemia, como lo fue al principio. Fíjense que al principio lo que fue el Zika y lo que fue el dengue presentaron unos brotes localizados, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se dio esta epidemia? En las zonas donde los climas eran más cálidos y pues donde había más presencia de esta especie de mosquitos. Entonces, Santa Marta, Agua Chica, algunas partes del Tolima, del Huila, fueron lugares, es decir, este brote estuvo localizado en esos lugares. Aquí en Bogotá no sufrimos de esa epidemia, pero sí se dio como en estos lugares. Y pandémica, es decir, como lo que está pasando ahorita, es una pandemia, está pues a nivel global, el virus está a nivel global, es decir, está por todo el mundo, pandemia. Entonces, la pregunta es, chicos, ¿serán capaces los seres humanos de crear vida en un tubo de ensayo? Fíjense que cuando les hacía la pregunta de que ustedes debatieran de si el virus estaba vivo o no, no es solamente cuestión de leer un artículo, sino cuestión de empezar a hacer relaciones de todo con todo. Cuando en la primera clase veíamos que la vida se forjó al partir de unas biomoléculas que llamamos ácidos nucleicos, que son los que forman el ADN, que primero fue ARN, es decir, del ARN se formó el ADN, ¿cierto? Con ayuda de algunas enzimas y demás, y bueno, todo lo que sucedió en esa tierra primitiva, es decir, la vida proviene de estas moléculas químicas esenciales. Sin estas moléculas químicas no puede existir la vida. En ese orden de ideas, partiendo de que la vida empieza de una razón molecular, podríamos decir que el virus es una forma primitiva de vida. Aún así, el virus no es capaz de metabolizar sus propias proteínas para hacer X o Y funciones. En el laboratorio, fíjense que con respecto a esta pregunta, ¿son capaces los seres humanos de crear vida en un tubo de ensayo? En un laboratorio, los científicos son capaces de construir biomoléculas de ARN, pero no de
ADN. Eso con respecto a esa pregunta. El debate de si el virus está vivo o está muerto es un debate que se va a seguir dando. Y si ustedes hablan con un virólogo, seguramente el virólogo les va a decir que sí, está vivo. Pero si hablamos con una persona que sustenta su tesis a partir de la célula como única unidad de vida, pues vamos a concluir que está muerto. Es un debate que aún se sigue dando. Es un debate que aún se sigue dando, pero fíjense que la mayoría de ustedes en las diapositivas que me enviaron concluyeron que estaba muerto. Sin embargo, si me preguntan a mí, considero que son las moléculas iniciales para la vida, entonces estoy más del lado de que podrían estar vivos, pueden estar vivos, están vivos. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿Todas las del mundo? Cristian, lo que le hace el alcohol al virus es que, como les decía, esta envoltura del virus, esta de acá, ¿cierto? Está compuesta principalmente por lípidos. Y los lípidos se rompen con los detergentes y con el alcohol. Eso es lo que pasa con respecto al alcohol y la envoltura del virus. Profe, una pregunta. Señora, Si se supone que el alcohol mata los virus que tienen una membrana, entonces el coronavirus, ¿qué vendría siendo? Porque pues la única medida de protección que tenemos por ahora son detergentes, alcohol, gel antibacterial. ¿Ese virus qué vendría siendo? entonces, el coronavirus pertenece a la familia de los coronaviridae. Tienen envoltura. Si tienen envoltura, significa que esa envoltura es susceptible a los detergentes, a los alcoholes, al éter. ¿Y qué sucede? Cuando se rompe esta envoltura, ¿cierto? Esta envoltura, cuando se rompe, la miramos si se parece más al coronavirus. Cuando se rompe esta envoltura, el genoma queda libre y queda desprotegido. Y en ese momento, digamos que es como si tú rompieras un globo con agua. Al quedar sin un método, sin un lugar cómo transportarse y cómo entrar a la célula, porque es esa envoltura la que le va a permitir entrar a la célula, porque es la envoltura donde están las proteínas y los lípidos necesarios para que pueda entrar, ¿cierto? Entonces, nosotros al aplicar detergente o decol, lo que hacemos es romperla. Si la rompemos, el genoma queda libre y no tiene la oportunidad de poder unirse a alguna célula. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, sí, señora, gracias. Bueno, otra pregunta, ¿alguna pregunta más hasta ahí? Yo sé que es complicado, chicos. Yo entiendo que todas estas nuevas palabras, eh, todas estas nuevas formas de ver la célula y de ver el ADN son un poquito complicadas, pero es cuestión de que pues nos enfoquemos como en ver cosita por cosita para poder entenderlo mejor. Si tienen preguntas de algo, pues no duden en hacerlas. Si no las tienen ahora mismo, pues me pueden escribir o escribirle al profesor Miguel Ángel
y pues si puedo respondérselas, lo haré con mucho gusto. Bueno, hay una habilidad importante ya para terminar, que debemos aprender para, desde la biología hablamos mucho de los árboles filogenéticos. Los árboles filogenéticos los van a encontrar todo el tiempo, más que todo cuando hablamos de evolución. Entonces, seguramente de pronto en el examen le salga un árbol filogenético. Es una, es una gráfica que corresponde más que todo a la ciencia de la biología y se utiliza para expresar la evolución de los seres vivos. Fíjense que la evolución no es como nos la han mostrado en, en Los Simpson, lineal, ¿cierto? O en esa imagen clásica del mono convirtiéndose en humano. No, la evolución no es lineal. La evolución debe, la evolución debe graficarse en forma de árbol. ¿Por qué? Porque tiene muchas ramas, muchas ramas. ¿Cómo se leen estos árboles? Estos árboles no se empiezan a leer de izquierda a derecha ni de derecha a izquierda. Estos árboles se van a empezar a leer de abajo hacia arriba. Y algo muy importante también en estos árboles es que este no es menos que este. Fíjense que todos están en la misma línea. Es decir, este no está abajo y este no está arriba. Todos están en la misma línea. Solo que em, es- existieron en diferentes tiempos. A eso hace referencia el árbol filogenético. Entonces, tenemos una raíz, ¿cierto? Una raíz. La raíz va a ser el ancestro común más antiguo, el más antiguo. Fíjense que acá, a estas uniones, le vamos a llamar nodos. Los nodos. De los nodos, pues se van a desprender los taxones. ¿De acuerdo? De un nodo, de un nodo, pueden salir dos taxones, como es en este caso. Fíjense aquí. Estos dos taxones se les llaman taxones hermanos. O de un mismo nodo pueden salir dos, podemos decirlo, nodos también, o dos ramas, y a eso se le va a llamar politomía. Entonces, fíjense que en en el árbol filogenético de las relaciones entre los homínidos, tenemos que los chimpancés, junto con los homínidos, tenemos un ancestro en común. Por eso genéticamente, nos parecemos mucho chimpancés y Homo sapiens. Son muy cercanos a nosotros los chimpancés, a diferencia de otros mamíferos, también con 5 dedos en manos y pies, ¿cierto? Diferente, por ejemplo, del tití. El tití no tiene el mismo ancestro común con los chimpancés y los homínidos. Habrá por aquí abajo, ¿cierto? Otra rama o incluso otro árbol filogenético en el que hablemos de los titís. Por acá deben estar hacia este lado otros monos como por ejemplo los macacos. Los macacos también tienen
una relación filogenética bastante cercana con los homínidos. Entonces, aquí está esta rama del chimpancé, y bueno, pueden haber otras, pero en este caso, esta nos está diciendo que tenemos un ancestro común con el chimpancé. Esta rama me va a indicar toda la rama evolutiva de los homínidos. ¿De acuerdo? Desde que se separaron, este ancestro en común pues de alguna manera mutó, cambió, se dividió, y a lo largo de la historia, pues aparecieron diferentes taxones. Entonces, el Australopithecus afarensis, estos dos taxones son taxones hermanos. No se tiene claridad cuál fue antes o cuál fue después. Es más, pudieron estar al mismo tiempo, ocupando tal vez el mismo espacio, cuando son así los taxones hermanos. Y pues la última ramita me va a decir cuál es el organismo que se encuentra en la actualidad, ¿de acuerdo? En este caso es el Homo sapiens sapiens. Bueno, entonces recuerden que lo esencial para aprender a leer los árboles filogenéticos es de abajo hacia arriba. Importante tener en cuenta que ninguno es más o ninguno es menos o ninguno está arriba o ninguno está abajo. Solamente existieron en algún momento del tiempo geológico, ¿cierto? Y lo que me va a dictaminar el árbol filogenético es que compartimos una relación genética. Por eso filogenético. Filo, familia, genética, pues relacionado con el ADN. Les invito a hacer este ejercicio en casa. Y es que hay 6 árboles aquí y solamente uno de esos 6 es diferente. Es decir, los 5 de estos árboles están expresando la misma información, pero de manera localizada diferente. Hay uno que sí me está dando información totalmente diferente. La idea es que puedan descubrir cuál es. Con eso hacen el ejercicio de estudiar el árbol filogenético. Esto es, digamos, también libre. Si quieren realizar esta actividad para reforzar un poco los conceptos que acabamos de ver. Y eso sería todo por hoy. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Dice, profe, adelante el chimpancé, como es parecido a nosotros, podría evolucionar y ser otra raza humana, o sea, el mono. Pero ten en cuenta que esto sucede en tiempo geológico profundo, es decir, millones y millones y millones de años. Probablemente no se convierta en millones y millones de años en Homo sapiens, sino ocurran mutaciones diferentes de diferente naturaleza, en otro tipo de homos. Yo se las envío ahorita. Filo significa familia. Dimitri. Filogenia, los árboles. ¿Más preguntas? Claro, todo el tiempo estamos haciendo pequeñas mutaciones en nuestro ADN que nos permite evolucionar de alguna manera. Hay unas evoluciones a pequeña escala que le llamamos adaptaciones, pero realmente para cambiar incluso hay algo muy interesante, y es que las especies se caracterizan por tener una información genética diferente, ¿cierto? Entonces, las personas con síndrome de Down, muchos científicos dicen que los que tienen síndrome de Down son una nueva especie, porque en efecto
tienen otro número de cromosomas, otro número, otra codificación genética de alguna manera. Es una mutación y podríamos hablar de una nueva especie. Eso lo dicen algunos científicos. Eh, Probablemente, si el cambio climático o algún desastre natural mm, no, no, pues si no sucede una extinción masiva, habrían que pasar millones de años para que ese, todo esa información genética mute, cambie y se conviertan en otra especie. Este tema de la evolución, vamos a verlo en otra sesión, explicando un poco lo que hizo Darwin y los pinzones de Darwin en Galápagos. Es una manera un poquito más didáctica de entender cómo es ese cambio de especies, por qué cambian las especies, por qué evolucionan las especies. Entonces no se adelanten a todo eso. Es lo que le llamamos selección natural, Vaney. La selección natural, la selección natural que está mediada por esas, digamos, factores ambientales, sí, van a ayudar a evolucionar las especies. Hay un ejemplo muy bonito de las polillas blancas y cafés en la ciudad, pero eso lo vemos cuando estemos viendo evolución. ¿Cuánto dura vivo un virus sin reproducirse? Carlos, el virus cuando está en el aire, en forma de virión, puede durar millones de años mientras su envoltura no sea perturbada. Es decir, si tú vas al Polo Norte y sacas un pedazo de hielo y lo derrites, seguramente van a haber millones y millones y millones de virus ahí que han estado ahí congelados por mucho tiempo. Puede que el calor dañe sus envolturas, el exceso de calor dañe su envoltura y entonces desnaturalicemos esa membrana que tiene y pues hasta ahí llegaría lo que es virus porque no podría juntarse a una célula para poder hacer la, la, pues la duplicación de ese genoma que lleva adentro. Entonces, en el aire puede estar todo el tiempo que millones y millones de años desde que no se perturbe su membrana. Si se perturba la membrana, significa que el genoma queda libre y ya no puede ingresar una célula a dividirse. Ahora, por ejemplo, hay mucha información errada en Facebook, más que todo que días vi una imagen que decía, los virus pueden vivir en espacios húmedos y oscuros. Realmente los que viven en espacios húmedos y oscuros son los hongos y las bacterias. Los virus pueden estar en cualquier ecosistema. Desde que no se le perturbe su membrana, ellos no van a dejar ese genoma libre. Ahora, no pueden entrar tampoco a cualquier célula. No pueden entrar a cualquier tipo de célula. Por ejemplo, lo que te decía, el coronavirus, por ejemplo, es específico en las células del sistema respiratorio, pero se ha visto que ha mutado y no solamente afecta a las células del sistema respiratorio, sino también afecta a las células musculares y también afecta a algunas células del cerebro. Entonces, el coronavirus ha mutado de manera que puede afectar diferentes tipos de células, cambiando la membrana, cambiando como la cerradura o la llave a las células, ¿verdad? Hay
otros virus como por ejemplo el virus de, a ver, ¿qué otro me acuerdo? El virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano solamente es capaz de afectar las células del cuello uterino de las mujeres. Por eso, a un hombre no le da el virus del papiloma humano. ¿Por qué? Porque el virus del papiloma humano solamente tiene la llave, ¿cierto?, para entrar a la membrana de las células del cuello uterino. Muy bien, Javier. Entonces, eso le responde a Baney con respecto a si las condiciones ambientales ayudan a la evolución. Digamos a la adaptación, en principio a la adaptación. Y si el organismo se adapta a esas condiciones, tal vez la población evolucione. Pero los temas de evolución los vamos a ver en otra sesión. Los que no tienen membrana, generalmente los que no tienen membrana, Carlos, son los que tienen la cápside desnuda. Y esta cápside desnuda generalmente hace parte de los virus que afectan a las bacterias. Entonces, muy rara vez vamos a encontrar virus desnudos, es decir, virus con solamente cápside que afecten a seres humanos. Y son mucho más difíciles de combatir de alguna manera con medicinas. Porque bueno, no hay una medicina así que sea capaz de atacar a los virus. Si no pensemos, por ejemplo, en el virus del SIDA o pensemos, por ejemplo, hay unas vacunas que los contrarrestan y los dejan en una fase lisogénica. Los, los, de alguna manera, los acorralan en una parte de la célula, estas vacunas, y los encierran ahí. Pero si en algún momento el cuerpo baja sus defensas, los virus pueden salir, mutar y volver a afectar al cuerpo, que es lo que pasa, por ejemplo, con las gripas. Dice, las células madres combaten los virus como glóbulos blancos. La lisogénica es en las que están en estado de latencia, Nicole. Cuando está en fase lisogénica es cuando está dentro de la célula, pero está quieto, está congelado. Es decir, está ahí quieto, no se está reproduciendo, es una fase improductiva, se le llama. Y la fase lítica es cuando se está reproduciendo, la fase productiva. Las células madres combaten los virus como los glóbulos blancos. Células madres tenemos en todo el cuerpo, Harold. Entonces, fíjate que las células madre, en este caso, de los glóbulos blancos se dividen en linfocitos. Hay diferentes tipos de glóbulos blancos que me van a afectar diferentes tipos de enfermedades que entren al cuerpo. Entonces, los linfocitos son encargados de atacar algunas sustancias extrañas en el cuerpo. Pero lo que tienen con respecto a los virus es que los virus se camuflan y entran con la misma naturaleza de la membrana celular. Entonces, por eso los linfocitos o los glóbulos blancos en general no son capaces de atacar a los virus porque no detectan que sean un agente extraño, como pasa con las bacterias. Cuando una bacteria entra, hay unas comunicaciones químicas que avisan a los linfocitos que hay algo extraño y entonces lo que hacen es fagocitarlo y destruirlo. Pero en el caso de los virus se camuflan, es decir, ellos entran con la misma naturaleza de los lípidos y de las proteínas de las membranas. Bueno, chicos, vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias por su atención, por sus preguntas, y nos vemos hasta una próxima
una próxima. Les recomiendo que miren los libros que están al principio de la diapositiva. Yo se las mando ahorita con el profe, ¿vale? Entonces, chao, cuídense mucho. No olviden lavarse las manos.